Nunca me habría imaginado lo complicado que resultaría unir nuestras vidas al vivir con mi esposo recién casado, David, y su hijo, Michael. Casarme con David fue una decisión acertada que tomé. A pesar de llegar con cambios sorprendentes, al cumplir 21 años, Michael se hallaba en una encrucijada al tener que elegir cuáles serían sus próximos pasos una vez que terminara sus estudios. Debido a la falta de David por cuestiones laborales y estando lejos de casa, me encontré compartiendo largos momentos a solas con mi hijastro. Nuestra dinámica era bastante tranquila, prácticamente en exceso. La relación que teníamos era maravillosa y estar juntos era muy agradable. Desde el comienzo, no se notaba ninguna tensión real, ya que Michael sobresalía por su nivel de madurez y amabilidad. Superaron las expectativas para su edad. Creía que su gentileza y educación eran rasgos innatos. No obstante, con el paso del tiempo, aparecieron momentos fugaces que sembraron la semilla de la incertidumbre acerca de la presencia de algo más. Ninguno de los dos estaba dispuesto a admitir aquello. Esa mañana, la situación llegó a un punto crítico. En casa, sola y preparándome para disfrutar de un día tranquilo, dado que David estaba fuera por motivos laborales. Estaba en el baño, terminando mis tareas matutinas. El sonido de la ducha se reflejaba en la habitación mientras el vapor se esparcía por los espejos. Mientras repasaba en mi mente la conversación que tuve con Mako anoche, mis pensamientos me tenían completamente absorto. Mostraba una inocencia notable respecto a lo que le esperaba en el porvenir y sus planes, a pesar de que su mirada reflejaba una fuerte determinación. Una pregunta que siempre ha estado presente y que no he podido resolver. Al comenzar el día, estaba de pie frente al espejo del cuarto de baño. Estoy secando mi cabello. De repente, se escuchó un fuerte golpe en la puerta. La voz de Mako se escuchaba al otro extremo. Me sorprendió mucho cuando escuché la pregunta directa: ¿estás adentro? No era habitual para Mako golpear la puerta del baño, principalmente al comienzo de la mañana. Antes de encaminarme hacia la puerta, me detuve a contemplar mi reflejo en el espejo. Exacto, Michael es el nombre del individuo en cuestión. Aquí me encuentro. ¿Qué ocurre? Tras un breve momento de quietud, detecté su desplazamiento en la otra dirección. Lamento interrumpir. Sin embargo, necesito ir a buscar algo al cuarto de baño. ¿Sería posible que me concediera un momento? Tenía mis dudas. Mientras me envolvía en una suave toalla, el vapor continuaba suspendido en el aire circundante. Después de la ducha, mi pelo sigue húmedo. No obstante, la inocencia que transmitía la voz de Mako era muy evidente y solía necesitar respuestas rápidas con frecuencia. Respondí de manera tranquila. Claro, adelante. La puerta comenzó a abrirse con calma. Mako hizo su entrada. Llevaba puesta indumentaria deportiva y su pelo lucía revuelto, como si hubiera recién salido de la cama. Después de posar la mirada en mí, se volvió velozmente hacia el ropero, explorando en su interior en busca de lo que precisaba. Me giré hacia el espejo. Intento enfocarme en secar mi cabello. Sin embargo, fue inevitable percibir la transformación en la atmósfera entre nosotros. La manera en que se desplazó por la habitación era discreta pero evidente. La forma en que sus ojos se detuvieron en mí durante un instante adicional al acostumbrado antes de apartarse fue lo necesario para hacer latir mi corazón más rápido. Pasado un instante, escuché cómo dejaba de revolver. Comprendo, murmuró sujetando un frasco de pastillas. Sin embargo, en vez de marcharse, su mirada se clavó en la mía. Le preguntó si se estaba alistando para algo. Él contestó de manera indirecta, explicando que simplemente estaba comenzando su jornada, mientras lo observaba de soslayo, intentando comportarse como si todo estuviera en orden. ¿Y eso? Encogió los hombros mientras se apoyaba en el mostrador. El ambiente se volvía más tenso a medida que el tiempo transcurría en la habitación. No tengo idea. Noto un cambio en tu apariencia. Me sorprendió mucho el comentario. ¿Es algo distinto? Volteé para observarlo por completo mientras aún llevaba la toalla alrededor de mi cuerpo y me topé con su mirada. En sus ojos había algo que le resultaba desconocido. Nivel de fuerza. Me sorprendió tanto que me quedé sin aliento. Pregunté con voz suave si era algo inusual. Mako tomó un sorbo y apartó la vista brevemente antes de dirigirla nuevamente hacia mí. Me resulta difícil decidir. Resulta complicado de describir. Permanecí en ese lugar sin tener idea de qué responder. La ausencia de palabras entre nosotros se volvía cada vez más abrumadora. La atmósfera se percibía densa.
lidiando con una presión implícita que le resultaba difícil de manejar. Aquí tenemos a Michael, el hijo de mi pareja. No es apropiado que me sienta de esta manera. No debería permanecer aquí de pie, atrapada entre el deseo de ignorar la situación y la necesidad de aceptar lo que estaba ocurriendo. Antes de pronunciar palabra alguna, Michael se aproximó reduciendo la separación que nos separaba. Mientras lo miraba, mi corazón latía con intensidad en mi pecho, sin tener certeza de sus próximos movimientos. Se detuvo a pocos pasos de mi posición. Su mirada se posó en la mía. Ofreció disculpas por cualquier molestia que la situación pudiera haber causado. A duras penas se podía oír su voz, revelando sus incertidumbres acerca de emociones recientes que lo perturbaban. Notaba que mi respiración empezaba a ser desigual. En ese momento, me quedé sin habla y sin saber cómo responder. Me di cuenta de lo mismo, en efecto. La leve modificación en nuestra relación. La forma en que nos acercábamos parecía trascender lo común en una familia. Michael es el nombre que mencionaste. Comencé a experimentar una leve vibración en mi voz. Sin tener conocimiento sobre el tema, se acercó aún más antes de que pudiera terminar. Su mano rozó suavemente mi brazo. El contacto se caracterizó por su suavidad y prudencia. Sin embargo, experimenté una descarga eléctrica que se extendió por todo mi ser. Hasta me encontraba excitándome, causándome falta de aire. Al mirarlo, mi corazón empezó a latir más deprisa y en ese momento me di cuenta de que habíamos cruzado un umbral inesperado. A pesar de haberse desarrollado en secreto durante un periodo. Michael susurró que era consciente de que la situación no era adecuada. La mano que se posa en mi brazo. Mis emociones están fuera de mi control. Resultaba imposible pronunciar ni una sola palabra. La fuerza del momento me abrumaba y solo podía observarlo. Un torbellino de pensamientos invadía mi mente sin que pudiera comprenderlos. El joven resultó ser el vástago de mi esposo, David. No obstante, era notoria la intensa conexión que compartíamos. De pronto, comuniqué mi necesidad de retirarme y retrocedí un paso. De esta manera se cortó la comunicación entre nosotros. Me di cuenta de que mi voz estaba temblorosa y sentí como el sonrojo subía por mis mejillas. Con una expresión de tristeza, Mako asintió y susurró un sentido lamento. No fue mi propósito. Intenté calmarme cortándole con un de acuerdo. Tendremos una conversación más adelante. Sentimiento de confusión y falta de orientación. La responsabilidad y emociones adicionales que no estaba lista para admitir. Al finalizar el día, al cerrar la puerta de mi habitación y apoyarme en ella, experimenté como mi corazón latía con fuerza dentro de mi pecho. ¿Cuál era el evento que acababa de tener lugar? ¿Cómo es posible que las circunstancias hayan cambiado tan velozmente? Y, especialmente, ¿cuál sería la siguiente acción a tomar? Aunque no se había materializado ninguna situación específica todavía. Sin tener claro cuál sería mi próximo movimiento, me encontraba completamente perdida. Durante el resto del día, me esforcé por disimular que nada había sucedido. Me encargué de las tareas del hogar y me ocupé de trámites, con el objetivo de despejar mi mente antes de la reunión en el cuarto de baño. A pesar de que no diera resultados, la memoria de Mako a mi lado era imposible de olvidar. Los sentimientos que experimenté al conocer a esa persona fueron inéditos para mí, y en sus ojos se podían percibir emociones nunca antes vistas. La situación no se desarrolló según lo previsto. David se casó con Mako, quien resultó ser su hijo. El hijo de mi pareja. Nuestro vínculo estaba destinado a ser puramente familiar. Sin embargo, en una etapa del trayecto, algo cambió entre nosotros sin que yo lo notara de inmediato. Durante la mayor parte del día, estuve sola en casa ya que David estaba de viaje, como es habitual. Mako partió poco después de nuestro encuentro, dejándome solo con mis pensamientos, dentro del hogar. El peso del silencio era abrumador. Como si me instigara a encarar la cruda realidad de lo sucedido. Una y otra vez, ese momento se repetía en mi mente. La cercanía que nos une. La rapidez con la que sus palabras impactan en mi corazón, y la irresistible atracción que experimenté hacia esa persona. Cuando llega la oscuridad, sentía un aumento en la ansiedad que me oprimía el pecho, a lo largo del día. No recibí ninguna información de Mako y, de alguna manera, experimenté un sentimiento de alivio. Después de lo sucedido, no estaba segura de cómo manejar la situación con él. No lograba hallar las expresiones adecuadas para mencionarlo. Sin embargo, hay una parte de mi ser. Trataba de evitarlo. Se esfumó. Tenía dudas acerca de mi ubicación actual.
Me preguntaba qué pensaba y si sentía la misma falta de certeza que yo, mientras estaba sentado en el sofá. Mantenía en mi mano una copa de vino que casi había vaciado cuando noté que la entrada principal se estaba abriendo. De pronto, experimenté una sensación repentina en el pecho y rápidamente dejé el vaso sobre la mesa, en busca de recuperar la armonía perdida. Pasados unos momentos, Mako se presentó en la sala de la casa. Ella se comunicaba de manera elegante. Nuestros ojos se cruzaron y nos miramos en silencio por un breve momento, notando la fuerte tensión que se palpaba entre nosotros. En un murmullo apenas audible. Con una voz tranquila y titubeante, Jack rompió el silencio, mostrando cierta vacilación al aproximarse a mí. Respondí con un ligero temblor en mi voz. Jaque mate, al momento de despertar. De repente me invadió una sensación de timidez. Dudaba de tu regreso para esta noche. Así es. Tan solo deseaba salir por un instante. Contestó mientras dirigía su mirada hacia el exterior. Presentaba síntomas de nerviosismo, mostrando incertidumbre frente a lo que decía. No obstante, la expresión de sus ojos reflejaba el mismo sentimiento que yo sentía en ese momento. Realicé un intento por tragar mi propia saliva. Su mente iba a 1000 por hora. Se daba la oportunidad ideal para manifestar lo que requería para solucionar el conflicto entre nosotros. Recuperar el equilibrio. Sin embargo, las palabras se negaban a ser expresadas. En lugar de eso, lo observé detenidamente, notando cómo la camisa se ceñía a su pecho y cómo su cabello oscuro caía delicadamente sobre sus ojos. No era el joven que había conocido al casarme por primera vez con David. Había experimentado la transformación a la edad adulta y permanecer erguido en el silencio de la sala de estar resultaba inevitable. Mako se acercó hacia mí con las manos en los bolsillos y los ojos clavados en el suelo. Hace poco tiempo, con pesar en sus palabras, expresó, lamento mucho. Decidí no realizar acciones extrañas. No entiendo lo que me sucedió. Sacudí la cabeza mientras inhalaba con fuerza. Está correcto, respondí. A pesar de que mi voz revelaba que no me encontraba en buenas condiciones. No estaba. No me imaginaba que sucedería algo así. Asintió con la cabeza y sus ojos se desplazaron velozmente hasta cruzarse con los míos. Me encuentro en la situación de desconocimiento. Existe una conexión entre nosotros que reconozco como inapropiada. Puedes confiar en mí, estoy al tanto de eso. Sin embargo, es inevitable para mí. Las palabras que pronunció me estremecieron y sentí cómo se me bloqueaba la respiración en la garganta. Tenía algo que expresar. Cualquier medida para evitar que la situación empeorara aún más. Sin embargo, la realidad era que no podía rechazar lo que estaba afirmando. Existía una conexión entre nosotros. Algo que había estado desarrollándose durante un periodo y que me había asustado demasiado para admitirlo. Mako, mi voz empezó a temblar, no podemos hacerlo. No es posible que esto ocurra. Tú eres el hijo de David y yo soy tu madre. Es consciente de que su voz angustiada fue interrumpida. Tengo conocimiento absoluto. A pesar de eso, mis sentimientos no se ven alterados. Se acercó un paso más hacia mí y noté cómo la temperatura aumentaba en el espacio que nos separaba, reduciéndose con cada instante. Deseaba alejarme un poco para crear espacio entre los dos. Sin embargo, mis pies permanecían inmóviles. Permanecí en ese sitio con el corazón latiendo rápido, en vez de estar con él. Alcancé mi mano hacia la suya y la agarré. La sensación fue electrizante, mandando una intensa ola de calor a través de mi ser que resultaba imposible pasar por alto. Observé con la respiración contenida y percibí las mismas emociones reflejadas en su mirada. Desorientación. Me gustaría. Sentimiento de responsabilidad por un error o acción negativa. Todo lo teníamos a la vista. Mako susurró que no desea causar daño a nadie. El roce delicado de su pulgar sobre la parte posterior de mi mano. No puedo hacer como si esto no fuera verdadero. Hice un esfuerzo por tragar la saliva. Mi cabeza era un remolino de sentimientos encontrados. Estaba consciente de que estaba en lo correcto. Existía una conexión entre nosotros, una sensación auténtica y absolutamente irrefutable. Sin embargo, esto no estaba correcto. Rechazo. Ejercía el rol de madrastra para él, quien era el hijo de David. Era imposible llevar a cabo esta acción. Pero mientras se encontraba observándolo allí, el contacto de su mano provocó que mi corazón latiera más rápido y comprendí que no tenía la capacidad de separarme. En este momento no. En ese momento,
Nos encontrábamos junto a un precipicio que emanaba una fuerza abrumadora.